lugar, agradecer a Cooperativas y a AgriFood por contar conmigo para esta campaña que me parece tan acertada y que viene justo en el momento que tiene que venir o quizá tendría que haber venido un poquito antes. Entonces, bueno, pues voy a hacer una presentación. El título me ha venido impuesto, que era el agua, un recurso escaso necesario para la fisiología y alimentación de las plantas, y como veremos más adelante, no solo de las plantas, sino de los humanos también. Entonces, bueno, me he ceñido a lo que me han pedido 10 minutos de presentación, va a ser una presentación cortita, dando unas pinceladas de lo que es el agua dentro de la planta y la importancia que tiene el agua para ellas, ¿no? Me voy a poner el cronómetro porque a veces me enrollo un poquito hablando y no quiero pasarme de tiempo. Bueno, pues los conceptos que voy a hablar va a ser de la relación del agua-producción, lo importante que es, y vamos a ver la relación de estos dos conceptos. ¿Por qué se necesita agua en la agricultura? Beneficios de la agricultura de regadío. Y por último, he puesto, creo que es interesante dar unas técnicas que yo pongo ahí de obligado cumplimiento, que no son de obligado cumplimiento hoy en día, pero que deberían serlo, creo así, o que se deberían exigir para hacer un riego en condiciones o adecuado. Igual que se necesita un carnet de conducir para llevar un coche y una ITV y unos conocimientos mínimos, pues también se deben tener unos conocimientos mínimos y se debería exigir unos conocimientos mínimos para aplicar adecuadamente el agua de riego en la agricultura, ¿no? Intentaré ser lo más científica o técnica posible, porque vengo de ese lado y que no se me vea mucho el corazoncito. Pero bueno, empiezo con esta diapositiva en la que vemos la relación agua y producción, y estos son datos reales tomados en campo, de hecho son de mi tesis doctoral en 2008, en el que para determinadas, un montón de parcelas, no recuerdo el número, pero cada punto representa una parcela, medíamos el agua que recibía esa parcela y medíamos también el rendimiento que había tenido esa parcela. Esto es para el caso del trigo, se hizo con más cultivos, pero bueno, he traído uno de ellos simplemente. Entonces, vemos en esta gráfica algo muy importante y es la envolvente de todos esos puntos, la envolvente superior, creo que este es el puntero, pero como no se ve el puntero, bueno. Vemos la envolvente superior en la que para cuanta más agua recibe un cultivo, tanto agua de lluvia como agua de riego, porque hay que tener en cuenta que el agua de lluvia también entra en el sistema del agua que tenemos que tener en cuenta a la hora de regar, pues cuanto más agua recibía el cultivo del trigo, pues teníamos unos rendimientos superiores. Pero hasta un punto, vemos ahí que pongo en color verde, no sé si aquí puedo señalar tampoco, sí. Hasta este punto vemos que a partir de 4.000 metros cúbicos por hectárea o 400 milímetros, por mucha más agua que aplicásemos al cultivo del trigo, pues no teníamos mayores rendimientos, incluso podíamos tener menos rendimientos por enfermedades y tal. Y esto que es importante, también es muy importante saber la envolvente inferior de estos datos, en los que también es interesante ver esto, que es muy difícil aplicar 7.000 metros cúbicos, por ejemplo, que sería una barbaridad, a un trigo y obtener, siempre que aplicásemos 7.000 metros cúbicos, obtendríamos como mínimo 6.000 kilos por hectárea de trigo, ¿no? Entonces, estas dos vemos que van convergiendo estas envolventes y que, bueno, pues esto pasa generalmente para todos los cultivos. La apertura de esta convergencia o el punto de convergencia varía de unos cultivos a otros, pero vemos que cuanto más agua aplicamos, más producción vamos a tener. Y esto no se lo tengo que decir a los agricultores porque me parece que es incluso de perogrullo, pero si no medimos las cosas en ciencia, parece que no son reales. Están medidas y es así. Y entonces vemos también que de la superficie cultivada mundial, es un dato tomado del Banco Mundial de Datos, el 80% de esa superficie es secano y únicamente un 20% es regadío. Y de este 20% de regadío, o sea, de un
pequeño quesito que tenemos, estamos produciendo casi el 40% de la producción de alimentos a nivel mundial. Entonces vemos que con una pequeña superficie regada obtenemos muchísimos alimentos en el mundo. ¿Y por qué esto es importante? Pues es importante porque se necesita agua en la agricultura. La agricultura es el sector que se nos ha encomendado alimentar a la sociedad. Entonces, pues básicamente necesitamos alimentar a esta población que va creciendo en el mundo, que ya somos más de 7.000 millones de habitantes. Pero no solo en el mundo, porque parece que el mundo queda como el mundo, ¿no? No. Bueno, por necesidad es importante regar, y es importante por necesidad hacer un uso adecuado del agua para alimentar a esta población. En el mundo, en Europa vemos que también está creciendo esta población, son datos del Banco Mundial, como decía, y también en España está creciendo la población mundial. Si somos de los que nos miramos solo a nuestro ombliguito, pues también aquí hay que producir cada vez más para alimentar si queremos solo a los nuestros. Entonces, por necesidad, se necesita producir muchos alimentos. Pero también, además de por necesidad, porque se necesita. Se necesita agua en la agricultura porque básicamente en la agricultura las plantas funcionan, el motor de las plantas, es la fotosíntesis. Entonces, si las plantas no fotosintetizasen, no tendríamos productos y alimentos tal y conforme los conocemos hoy en día. Entonces, en una de las ecuaciones básicas de la fotosíntesis, se necesitan moléculas de agua para producir carbohidratos. Si no tenemos moléculas de agua, no podremos producir carbohidratos. Y quiero recordar aquí que la fotosíntesis es de las pocas, bueno, no sé si de las pocas, pero es algo que todavía hoy en día no ha sido posible reproducir en un laboratorio. Y el hombre, en cambio, ha sido capaz de llegar a la Luna y de llegar más allá, ¿no? Pero, en cambio, no ha sido capaz de reproducir en el laboratorio el proceso de fotosíntesis. Entonces, bueno, algo están haciendo las plantas que nosotros no llegamos a entender, pero sí que sabemos que se necesita agua para ello. Por tanto, técnicamente no es posible hacerlo de otra forma si no fuese sin agua, el producir alimentos. Pero en este proceso de la fotosíntesis se hace porque las plantas tienen unos poros que se llaman estomas, que esto es una fotografía real de una hoja de viñedo, en el que pueden ver aquí los estomas, que son estos orificios, mediante los cuales se produce una apertura de estos estomas, la planta extrae el agua del suelo y lo emite a la atmósfera. Entonces, en este proceso de apertura y cierre de estomática es cuando la planta, una pequeña parte de ese agua de lo de la fotosíntesis que he puesto, la mete en su interior para producir carbohidratos y una gran parte se pierde a la atmósfera, que en ciencia se llama pérdida. Pero yo creo que como las plantas son bastante más inteligentes que el ser humano y que no hemos todavía entendido cómo hacen ese proceso, no sé por qué le seguimos llamando pérdida. Vamos a llamarle ignorancia humana. O sea, las plantas hacen eso y no hemos llegado a entender por qué. Entonces, es cierto que se necesita mucha agua para producir alimentos, porque mucha parte de ese agua se va a la atmósfera. Pero también ese agua que va a la atmósfera está manteniendo todo el sistema. Y si no tuviésemos ese agua en la atmósfera, pues quizás a lo mejor ni el hombre existiría. Entonces, es todo tan sumamente complejo y está todo metido dentro de un esquema que hay tantas piececitas que bueno, simplificar el tema tanto del riego y del agua en la agricultura y demonizar tanto el agua en la agricultura y que no se debe regar porque se pierde mucha agua y esquilmamos los acuíferos y esquilmamos los ríos y esquilmamos todo, pues yo creo que deberíamos tratarlo con más cuidado, ¿no? Es eso. Pero es cierto que sí que tenemos una escasez de agua que veremos más adelante. De hecho, nosotros hemos medido demanda evaporativa en zonas de regadío y demanda evaporativa en zonas de secano, y en zonas de secano la demanda evaporativa es mucho más alta que la en zonas de regadío. O sea que atmosféricamente cambian las condiciones. Por tanto, se necesitan plantas para ser el pulmón de la atmósfera, el pulmón del mundo, el pulmón nadie
debate sobre este tema, ¿no? De los grandes bosques, pero pongo esta comparativa de fotografías entre esta fotografía, que es un bosque, que es todo aleatorio, plantas aleatorias verdes, y aquello que son viñedos, plantas ordenadas, pues bueno, hay vegetación, hay evapotranspiración aquí, hay evapotranspiración allí, esto es un pulmón y el otro también podría ser un pulmón, ¿no? Y esta otra fotografía, en vez del regadío de un viñedo, pues vemos que, bueno, pues aquel es un pulmón dañado, por decirlo de alguna forma, y aquí pues tenemos un pulmón favorable, ¿no? Entonces vemos que beneficios de la agricultura de regadío, pues hay beneficios medioambientales que tenemos que ser capaces de llegar a transmitir, porque aporta oxígeno, consume CO2 de la atmósfera, modifica el microclima, con un riego se puede producir una adaptación al cambio climático, reduce erosión, es clave en ecosistemas terrestres donde no hay aguas superficiales y también incluso puede producir biocombustibles, no solo alimentos. ¿Beneficios sociales? Pues también tiene. Es indiscutible que fija la población al territorio, y ahora de lo que tanto se habla de la España vaciada, ¿no? Pues en un terreno de secano y eriales, pues poca población vamos a poder fijar, ¿no?, al territorio. Y, por supuesto, económicamente, pues tampoco hace falta decirlo, pero creo que hay que dar unas pinceladas de que aumenta la producción de alimentos, mejora la calidad de los mismos en muchísimos casos, crea diversidad de cultivos y aumenta la productividad, dinamiza la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, como todas las cosas, siempre hay un pero. El problema es que se habla de escasez de agua, y entonces, como hay escasez de agua, pues los primeros recortes se producen en agricultura. Yo creo que es muy interesante y muy importante que los agricultores, a la hora de hacer unas técnicas de riego, empleasen unas técnicas de obligado cumplimiento para, por lo menos, quitarse las críticas que hay, que en muchos casos son ciertas. Yo no me voy a meter a valorar aquí cuánta agua hay y si hay mucha agua o poca agua. Eso es tema de otro debate, ¿no? Y aparte yo no soy experta en medir el agua, ni mucho menos del agua que tenemos en el subsuelo y del agua que tenemos en los ríos. Pero sí que creo que puedo hablar de esto, que un regante no puede regar con equipos de riego en los que no tenga una máxima uniformidad de distribución de agua en la parcela. Son cosas que es que me parece hasta vergonzosas decirlas hoy en día, sinceramente. Porque si estamos hablando de eficiencia de agua y tal, a nadie se le ocurre ir con un coche con el tubo de escape colgado, ¿no? O pues esto es igual, o mucho más importante, porque estamos utilizando un recurso que es un recurso escaso y que encima se nos está demonizando con hacer uso de él. Entonces, pues bueno, se debe exigir una máxima uniformidad, se debe regar con presiones adecuadas también, que entonces se necesita unos niveles básicos de mantenimiento de equipos de riego. En cuanto al manejo, también traigo 3 pinceladas. Un manejo correcto de los equipos de riego dependiendo del cultivo. Por ejemplo, vamos a ver si estamos regando un almendro con riego por goteo, como se suelen regar, pues pensad en las raíces que tiene el almendro, que son profundas, pues regarlo todos los días, 2 horas, pues es un absurdo en una zona en la que tenemos una demanda evaporativa muy alta, una evapotranspiración alta y una evaporación alta, porque perderíamos mucha cantidad de agua. Pues tendremos que hacer un manejo de riego diferente si estamos regando con un riego por goteo una cebolla o un ajo a si estamos regando un cultivo leñoso. Cosas que todas esas cosas tiene que aprenderlas el agricultor. Conocer el agua a aplicar en cada momento, básico y necesario. Afortunadamente hoy en Castilla-La Mancha tenemos servicios de asesoramiento al regante que nos dan diariamente la información esa, o sea que es que el agricultor no se tiene que preocupar de esas cosas, que es simplemente cogerlo de una página web o incluso a veces si está dentro de la lista de los agricultores que le llega la información, le llega semanalmente al móvil.
Y en cuanto a cultivo, aplicación de riegos deficitarios controlados, también aplicar el riego en el momento oportuno para sacar mayor productividad de ese riego y no hacer riegos lineales en determinados cultivos, pues también se hace básico y en la zona en la que estamos. Y en cuanto a cultivos, pues intentar cultivar cultivos y ciclos de cultivo que aprovechen el máximo el agua de lluvia. Y con esto traigo dos gráficas. Por ejemplo, estos son dos casos reales de cebolla con dos ciclos diferentes en el mismo año, que no recuerdo si era el año 2017, 2018, pero no importa el año. Este fue el mismo año, pues una cebolla sembrada el 27 de marzo, el 27 de marzo y recogida a finales de agosto, pues el consumo de necesidades de riego, no estoy hablando de necesidades hídricas, de riego aplicado por el agricultor si se ha hecho correctamente, estaríamos hablando de 5.850 metros cúbicos por hectárea, y en cambio una cebolla sembrada el 1 de marzo y cogida a mediados de junio, estábamos hablando de 2.400 metros cúbicos por hectárea. O sea, la diferencia es notable, importante, pero claro, todo esto ya sé que es mucho más complejo porque entra dentro de un mercado. Y bueno, pues no todo el mundo podríamos producir cebolla de este tipo, pero bueno, sabiendo que existen estas cosas, pues tenderemos en las zonas en las que nos están restringiendo cada vez más el agua, irnos hacia ciclos de cultivo que aprovechen más el agua de lluvia. Y, por ejemplo, con el ajo chino, por ejemplo, en 2017 el problema que tenemos con esto es que no sabemos la previsión de lluvias que va a haber. Pero claro, el ajo chino en 2017 únicamente se tuvo que regar con 1.500 metros cúbicos por hectárea, como vemos en la diapositiva de arriba, en la gráfica, y en cambio en 2018, que la distribución de lluvias fue diferente, no me entretengo a explicar las gráficas porque, bueno, creo que lo importante es que os quedéis con el dato y con la importancia que tiene la distribución de lluvias dentro de un ciclo de cultivo. En 2018, ese mismo ajo chino, pues se regó con 2.000, para sacarlo adelante, tuvo que regarse con 2.350 metros cúbicos por hectárea, porque claro, las lluvias la distribución de lluvias fue totalmente diferente. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que nos encontramos, pues que cada vez las lluvias son más erráticas, estamos hablando prácticamente a lo mejor de la misma cantidad de lluvias, pero no sabemos la distribución de las lluvias en el periodo. Entonces, claro, es difícil saber el ciclo de cultivo que debo poner. Pero bueno, siempre sabremos que va a consumir menos agua porque va a aprovechar el agua de la primavera. Y nada, era simplemente traerles unas pinceladas de las técnicas de lo que es el riego dentro de las plantas. Gracias.